Bien, mis hermanos, el mensaje de hoy lo titulé Usted tiene una cita con Dios. Y realmente todos tenemos una cita con Dios. Y no es cualquier cita. Me voy a hacer a un ladito para que usted pueda leer el texto que aparece en verde. Esa cita con Dios es irrenunciable y es impostergable. Vamos a pasar por algunos versículos de la palabra para ir vanando esta idea y vamos a llegar al texto que está acá arribita, que es el texto ancla, para entender el mensaje en profundidad de esta oportunidad. Y el primer versículo al que voy a dirigirme es Juan 17:17. Fíjese que la palabra va a hablar en esta ocasión, no yo. Yo me siento y soy honrado por Dios porque van a salir de mi boca palabras de Él. Yo no voy a hablar por mi propia cuenta, como enseña Pedro, primera de Pedro 4:11. Para que en todo sea Dios glorificado, tenemos que hablar conforme a su palabra. No importa que otros no lo hagan, van a ser juzgados, porque ellos también tienen una cita con Dios. Pero mire lo que dice la Biblia aquí en Juan 17:17. Hay dos grupos de personas, las personas que están en lo correcto y las personas que están equivocadas. No hay más. Y cuando hablamos de la revelación de Dios, cuando hablamos de la voluntad de Dios, los que están en lo correcto es toda aquella persona que basa su fe, que basa su entendimiento en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios ha revelado. Toda persona que basa su fe o su entendimiento en otra cosa, vale decir, tradiciones, vale decir, conjeturas, opiniones personales, experiencia propia, etcétera, simplemente está equivocada y es algo que nos dice la palabra. Juan capítulo 17 es la oración más larga que encontramos de Jesús en la Biblia, obviamente, en el Nuevo Testamento. Y en esta oración el Señor se encarga de dejar en clara una cosa. Y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay verdad anexa a la revelación de Dios que conocemos por las Escrituras, las Sagradas Escrituras o la Biblia. No hay. Si nosotros basamos nuestra fe y nuestro entendimiento en lo que Dios ha revelado, en lo que Dios enseña, en lo que Dios dice, somos ese grupo de personas que estaremos en lo correcto. Y si no es así, estamos en el grupo de personas que está en lo equivocado. Eso no significa, y ponga atención a esto, de que no podamos estar equivocados en alguna cosa, o de que estemos completando nuestro entendimiento en el proceso de nuestro buscar a Dios. Pero la base, ¿cuál es la base? Eso es lo que hace la diferencia. Porque si yo parto mal, voy a llegar a mal destino, pero si yo parto sobre la base que es la revelación de Dios, voy hacia el buen destino. Y en cualquier cosa que esté equivocado, en cualquier cosa que me falte por completar del entendimiento de Dios, yo lo voy a ir perfeccionando y puliendo. ¿Por qué? Porque estoy en la base, estoy en la revelación. Entonces, primer punto en este mensaje, tenemos que ser del grupo que está en lo correcto, en el entendimiento correcto, en la revelación divina. Lo segundo, vamos a ver dos versículos que hablan acerca de lo que Dios quiere para nuestra salvación, para nuestro destino eterno. Lo vamos a ver positiva y negativamente. Voy a ir primero a Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2.
Y los versículos 3 y 4 dicen lo siguiente: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Se fijó? Hay mucho contenido en estos versículos. Fíjese el segundo versículo que leí, el 4. ¿Qué quiere Dios? Que todo ser humano sea salvo. No hay ninguna excepción. Usted no es la excepción, el vecino no es la excepción, no hay nadie que sea la excepción. Aquí es clara la palabra que viene de la boca de Dios diciéndonos: Dios quiere que todo ser humano sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Si es la voluntad de Dios que yo sea salvo y venga al conocimiento de la verdad, pongamos atención a esto, siendo Dios omnipotente. Si la voluntad de Dios es que yo venga al conocimiento de la verdad, si yo no vengo al conocimiento de la verdad, primero, me opuse a la voluntad de Dios. Y segundo, no voy a tener ninguna excusa porque Dios mismo se va a encargar de darme una y otra oportunidad de llegar a ese conocimiento. ¿Bien? Así que Dios quiere que todo ser humano sea salvo. Y para ello, Él ha dispuesto una revelación que procede de Él, una revelación divina, la palabra. Solamente sustentado en ellas, estaremos en el grupo de personas que están en lo correcto. Si no, estamos en el grupo de los que están equivocados. No es soberbia, es lo que la palabra dice. Y la palabra lo que nos dice es sabiduría. Nos está dando un entendimiento para nuestro bien. El apóstol Pedro, voy a ir a segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Pedro nos va a decir lo mismo de una forma negativa. Pablo nos dice, Dios quiere que todos sean salvos. Aquí Pedro nos va a decir, Dios no quiere la perdición tuya. Lo dice lo mismo, de manera positiva y negativa, lo mismo. Voy a leer el versículo. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Se da cuenta, ¿verdad? Nadie va a poder decir, pero nadie, absolutamente nadie va a poder decir, me faltó tiempo para buscar a Dios. Me faltó tiempo para conocer a Dios, para entender estas cosas. No tuve nunca tiempo. ¿Por qué? Porque dice que Dios es paciente para con nosotros, con todos. No hay excepción. Dios ha tenido, hermano, hermana, paciencia contigo y conmigo, más de lo que necesitamos, al punto de que no vamos a poder decir delante de Él, no tuve tiempo, me faltó tiempo, necesité más tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios es paciente? Porque no quiere que perezcamos. Él no quiere que usted, que yo, que nadie en este mundo perezca espiritualmente hablando, sino que Él desea que todos procedan, que todos avancen, que todos tomen la decisión de arrepentirse, de no hacer su voluntad para volverse a Él. Ahora, proceder al arrepentimiento es una consecuencia ¿de qué? De conocer a Dios, de conocer su revelación, de entender su palabra. El Señor me muestra lo que es bueno, lo que es malo, no un hombre, no los políticos, ninguna corporación humana, no, Dios mismo nos define lo que es bueno, lo que es malo. Y entendiendo de que todos hemos pecado, podemos ir a Romanos 6:34, por ejemplo, o 3:34.
Todos hemos pecado, todos cometemos errores. Todo humano es falible y altamente falible. No solamente fallamos, sino que fallamos constantemente, permanentemente. Y el Señor es paciente. ¿Por qué? Porque quiere que procedamos al arrepentimiento. Él no quiere que perezcamos eternamente. Entonces, en estos dos pasajes entendemos algo específico. Dios quiere que cada persona que llega a este mundo alcance vida eterna. Y Él está haciendo todo lo necesario para que eso ocurra en la vida de cada persona. Cada persona que no llegue a la salvación va a ser netamente por una decisión personal. Dios nos llama no de negación, no llama a personas justas. Eso lo declara el mismo Jesús. Yo no vengo a buscar justos, sino pecadores, dice el Señor. En los evangelios, Jesús declara que Él no viene a buscar a personas sin pecado, sino que al contrario, Él quiere librar a toda persona del pecado, de esa condenación eterna, de ser excluido por siempre de la presencia de Dios. Pero para ello, ¿qué tenemos que hacer según estos versículos que hemos leído? Arrepentirnos, proceder a un cambio de actitud. Tenemos que conocer su voluntad, tenemos que conocerlo a Él, etcétera. Y eso es intencional. Eso no va a pasar por un accidente. Un auto le puede pasar por encima como accidente, hasta un avión le puede caer encima como accidente. Pero la salvación es algo intencional. ¿Y por qué? Porque si bien es verdad que Dios quiere que todos seamos salvos, también el mismo Dios nos dice que van a ser los menos los que van a alcanzar la salvación. Y no va a ser porque Dios falla, porque Dios va a proveer en la vida de cada persona que llegue a este mundo los medios, recursos más que necesarios. Va a tener paciencia, etcétera, para que usted tome la decisión. Entonces, al fin, el que no sea salvo va a ser intencionalmente también. No quiso ser salvo. Prefirió vivir su vida para agradarse a sí mismo en vez de agradar al Creador, en vez de agradar a Dios, ser agradecido con Él. En fin, hay una parábola que está en Lucas 12:16. Lucas capítulo 12, versículo 16. Llegaron unos hermanos peleando por la herencia, de que Señor, dile que reparta la herencia más justamente, etcétera. Y Jesús dijo, yo no vine a ser juez de las cosas de este mundo. Y el Señor les declara esta parábola y dice así: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Es como si hoy día dijéramos, oh, que he ganado dinero. ¿Qué voy a hacer porque no tengo dónde guardar tanto dinero? ¿Ah? Para entenderlo. Y él dijo, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Es como si usted dijera hoy día, mire, la caja fuerte que tengo me queda chica, ya no me da para guardar todo el dinero que gano, voy a tener que comprar una más grande. Es lo mismo. ¿Y qué se decía a sí mismo esta persona? Alma, se decía a sí mismo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Así que despreocúpate, come, bebe, disfruta, pásalo bien, tranquilo, estás asegurado. Yo creo que esa actitud usted la ha visto. Y a veces intentan arrastrarnos a esa forma de pensar. Pero ¿qué dijo Dios? Versículo 20. ¿Qué dijo Dios? Necio. Lo primero que dijo Dios, necio.
esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Cómo que alma mía? ¿Qué decía él? Alma mía, descansa, regocíjate, disfruta. No, ¿cómo le van a pedir el alma entonces si es de él? No era de él, po. Nuestra vida en este mundo no es nuestra porque llega un día en que alguien la pide. Y aquí dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, todo lo que está en la caja fuerte, abajo el colchón, en el banco, las propiedades, las riquezas, que hay personas extremadamente ricas de este mundo. O sea, la palabra millonario quedó chica, ahora son multimillonarios, son magnates, etcétera. O sea, pero ¿qué va a pasar cuando pidan su alma? Eso queda ahí, a veces para el fisco, a veces para el que ni trabajó por eso, un heredero ahí, bienvenido, que no le dura nada esa herencia, porque como no la produjo, tampoco la sabe administrar. ¿Y de quién será? Dice. O sea, ¿va a ser tuya cuando vengan a pedir tu alma? No, se acabó. Este mundo era temporal. Y concluye el Señor diciendo, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Qué enseñó hasta el cansancio el Señor Jesús? Hacer tesoro donde el ladrón no roba, donde la polilla no corrompe, no corroe el hollín, el óxido, donde las cosas no se pudren, donde en el cielo. Hacer tesoros en el cielo. Entonces, hay personas que son magnates, multimillonarias, tremendamente ricas en este mundo, pero que delante de Dios no van a ser nadie, nada, no van a tener nada. Y otras personas que con su pasar por este mundo buscando tesoros en el cielo, haciendo la voluntad de Dios, van a tener riquezas celestiales, eternas. No entendemos literalmente lo que eso significa, pero hay un resultado. Y eso lo podemos hablar como causa y efecto, que lo vamos a ver en el siguiente versículo. Hay una causa y un efecto. Pero en este dicho de causa y efecto tenemos que agregarle un apellido divino. Causa y efecto divino. Entonces, ¿qué veo yo en este pasaje? Y lo invito a reflexionar aún más allá a usted. Yo lo que veo, y ponga atención a esto, hermano, porque yo creo que nunca lo había escuchado y yo meditando llegué a esta reflexión en la palabra. A veces decimos, oh, está tan viejito, en cualquier momento se va, se muere. O está tan enfermo, está desahuciado. Y hay personas que están buenas y sanas, hermano, y en un abrir y cerrar de ojos, cualquier cosa y mueren. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo en la parábola Dios a este hombre rico cuando le dice necio? No hiciste tesoros para con Dios. ¿Qué le está diciendo? Fíjese, nadie está más cerca o lejos de Dios. Oh, eso quizás le está chocando ahí en su entender. O sea, hay personas que están apartadas, alejadas de Dios y cercanas a Dios. Pero recuerde, yo estoy enfocando el mensaje en esto. Usted tiene una cita con Dios y esa cita es irrenunciable, es impostergable. En esa dirección, hermano, nadie está más cerca o más lejos de Dios. Nadie. Todos estamos a un simple instante de estar con Dios. Distinto es como a veces en otro contexto lo entendemos como la relación que podamos tener con Dios. En ese otro sentido, otro contexto, hay personas que están en comunión con Dios, los que se han arrepentido, los que han procedido, ¿no es cierto?, a aceptar al Señor como su Salvador, etcétera, se han reconciliado con Dios, ¿no es cierto? Y otras personas que se alejan de Dios en el sentido de hacer su propia voluntad, no quieren escuchar nada de Dios, etcétera. Pero yo aquí lo estoy diciendo en el sentido de que Dios un día fijado nos tiene una audiencia.
Y en ese sentido, nadie está más cerca o más lejos de Dios. Todos estamos a un simple instante, a un momento de estar con Dios. Todos, usted, yo, cualquiera, estamos a un instante de ser llamados con Dios. ¿Qué le dijo Dios a este necio? Este hombre era rico, gozaba de salud, etcétera. ¿Y qué dijo? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Esta noche viene a pedir tu alma. Y si esta tarde o mañana en la mañana, bueno, cuando sea, la idea es la misma. Estamos a un instante de estar delante de Dios. Y vamos a pasar a Primera de Pedro, capítulo 1, que conecta muy bien con esto. Vamos a leer del versículo 6 al 9, 4 versículos. Y aquí vamos a ver que hay una causa y un efecto divino, efectivamente. Hay una causa y un efecto divino. Piensa en esto. Existe la frustración, ¿no es cierto? Sí, existe. ¿Entendemos lo que es la frustración? Deberíamos. Es parte común, es parte normal de nuestra estancia en este mundo. Muchas cosas por las que luchamos y no logramos, parte de lo que puede pasar en el estudio, en el trabajo, en la vida personal, etcétera. Fíjese, cuando queremos lograr algo en este mundo, sabemos que sin esfuerzo no lo vamos a lograr, solamente en sueños lo vamos a lograr. Cuando queremos lograr algo en este mundo de manera legítima, nos preparamos, nos esforzamos, trabajamos, ahorramos, etcétera. Así lo hacemos. Entendemos que para lograr algo hay que esforzarse, pero esforzarse no asegura lograr algo. ¿Se entendió, verdad? Perfectamente, yo creo. Lo repito. Para lograr algo en este mundo tenemos que esforzarnos, pero muchas veces nos hemos esforzado por cosas que no han resultado. Y ahí a veces viene la frustración. Y uno dice, ¿para qué invertí tanto tiempo y tanto dinero y dejé de hacer esto? ¿Y para qué hice esto otro? Y viene la frustración. Pero ahí es cuando debería uno decir, bueno, lo intenté. Y es mejor arrepentirse de algo que uno intentó y no resultó, que arrepentirse de nunca haberlo intentado. Además, ¿cómo sabía usted que no iba a resultar sin intentarlo? Y así a veces la frustración es peor por cosas que no se intentaron, por las que no se esforzó uno, porque toda la vida vive con esa angustia quizás de, hoy perdí esa oportunidad tan grande, yo tenía que haber esperado más, tenía que haberme esforzado más, y es peor. Al final la frustración por los dos lados lo ataca. La única cosa segura es con Cristo. El tiempo que usted dedique a su relación con Dios en Cristo, eso es seguro, es lo único seguro en este mundo, hermano. Primero que se va a morir un día, si Cristo no llega antes, y lo otro seguro es que si usted se esfuerza en vivir la vida que agrada a Dios por medio de Cristo, usted va a ser salvo. Son las únicas dos cosas seguras en este mundo. Y yo he pensado, harto en qué más, no hay nada más seguro. Y dice aquí 1 Pedro, versículos 6 al 9 del primer capítulo, y yo necesito llegar al 9 para declarar que la fe tiene dos sentidos aquí. ¿Ya? Voy a leer del 6 al 9. Y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, esa fe, dice, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando se manifieste Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y fíjese cómo termina esto. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Causa y efecto divino. Usted lo puede ver con más
Cuidado de este pasaje, es muy profundo, dice muchas cosas. Tenemos que resumirlo previamente a leerlo, pero dice mucho más, hermano. Y el punto aquí es que hay una frustración que es eterna y es no haber buscado a Dios. Pero también va a haber algo glorioso y es haber buscado hacer la voluntad de Dios. La palabra fin en español tiene dos significados y a veces los dos juntos. La palabra fin a veces se necesita propósito. ¿Cuál es el fin de esto, por ejemplo? Propósito. Pero también la palabra fin en español significa término, se finí, se acabó. Este es el fin en la película, se acabó. En este versículo 9, la palabra fin significa propósito, analizando el contexto, pero indiscutiblemente también significa término. Fíjese el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál era el propósito de nuestra fe? ¿A qué queríamos llegar creyendo en Dios, confiando en Dios, entregando nuestra vida a Dios? Dice, la salvación de vuestras almas. Pero al mismo tiempo, cuando alcancemos la salvación prometida por Dios, que es por medio de la fe se acabó, por hermano. No hay fe, se acabó. Cuando los que confían en Dios lleguen delante de la presencia de Dios y alcancen salvación, se acabó la fe. No hay más fe. Y yo a veces me pregunto, si la fe se acaba, si un día la fe termina, ¿habrá personas que están esperando a que ese día llegue? Porque dicen creer y no toman la decisión de buscar a Dios. Y ahí tenemos el caso de que la fe que Dios exige es una fe obediente, es una fe que actúa. Por ejemplo, la fe sin obra es muerta. No que vamos a ser salvos por fe, perdón, no que vayamos a ser salvos por obras. Entendemos que somos salvos por fe. Pero ojo, que sin obras no vamos a ser salvos. Lo repito, no vamos a ser salvos por obras, pero sin obras no vamos a ser salvos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la fe sin obra es muerta. ¿Y usted cree que una fe muerta lo va a salvar? No. Entonces, las obras vienen a ser consecuencia de una fe verdadera. Yo no tengo que hacer buenas obras para llegar al cielo, porque por obras nadie se salva. Es una forma de agradecer a Dios ser salvo, que yo puedo hacer buenas obras. Es una forma de agradecer y reconocer quién es Dios y qué ha hecho Dios conmigo. ¿Ven? Entonces las obras vienen a ser una consecuencia, un efecto de qué? De que yo soy cristiano. Pero entendemos que por las obras nadie se salva. Pero sin ellas tampoco vamos a llegar a ser salvos, porque la palabra dice que la fe sin obras es muerta. Y una fe muerta no nos puede salvar. Volviendo a este pasaje, el fin, el propósito de nuestra fe es llegar a ser salvo, llegar a estar eternamente con Dios un día en un lugar que es indescriptible humanamente. Pero si la fe termina un día, la fe se acaba, tenemos que preocuparnos, porque va a llegar un día en que ya no va a existir. Hebreo 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y va a llegar un día en que la fe no va a existir, no va a poder ser un medio, no va a estar ese medio. Indiscutiblemente ese día llega cuando el Señor se manifiesta por segunda vez. Pero también ese día llega cuando partimos de este mundo, hermano. Cuando usted parte de este mundo, ya la fe no lo puede salvar. Se acabó para usted. Y para concluir este mensaje, hermanos, vamos a ir a 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios 5:10, que es el versículo que está arribita mío. ¿Y qué dice? Es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Se da cuenta? No vamos a ser juzgados por las cosas que pensemos o queramos después de estar en este cuerpo, como algunas falsas doctrinas enseñan. No, cuando usted sale de este cuerpo, cuando usted muere, para que lo entendamos literal, porque el cuerpo sin el espíritu está muerto. Cuando usted muere, cuando morimos, ya da lo mismo lo que pensamos, lo que queramos hacer, lo que digamos, no, da lo mismo. Vamos a ser juzgados por todo aquello que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, o sea, para bien o para mal. Ahí se acabó el libro, se acabó la película, fin. Entonces, tenemos, cada uno de las personas que llega a este mundo, tenemos una irrenunciable e impostergable cita con Dios. Él está esperándonos. Él sabe qué día y qué hora es. Nosotros no, pero Él lo sabe. Y ese día, esa hora no se va a correr ni un segundo. Tampoco va a ser eludible. No va a haber resquicio. No va a haber pituto. En este mundo pudimos haber hecho o estamos haciendo cosas buenas o malas, a nuestro parecer. Pero la Biblia dice que solo hay uno bueno, Dios. Y que nosotros, en nuestro esfuerzo, Él, Él lo ve. Dios ve nuestro esfuerzo en agradable. Él lo ve. Y en Cristo somos justificados, en Cristo somos santificados, en Cristo somos vivificados. Eso no significa que como cristianos no cometamos errores, no hagamos algo indebido, a veces sin darnos cuenta. No significa que a veces se nos pase algo y dejemos de hacer algo bueno, porque dejar de hacer algo bueno también es pecado. Tal como hacer algo malo es pecado, no hacer algo bueno también es pecado. No somos infalibles, infalible es solamente Dios, pero Dios ve nuestro esfuerzo. ¿Y qué dice la palabra? El fin de nuestra fe es nuestra salvación. Esa salvación a la que Dios quiere que todos lleguemos, según su palabra, que es verdad. Y para ese momento estamos a un instante, hermano, a un instante. Entonces, hermano, la gran enseñanza del día de hoy, solamente podemos hacer una cosa buena en este mundo, y es tomar la decisión y acción de hacer la voluntad de Dios. Es lo único bueno que usted puede hacer en este mundo, hermano. Y vamos a ser juzgados un día delante de Dios, todos, por lo que hicimos en este mundo. Y lo único bueno que podemos hacer en este mundo, hermano, lo único bueno, quizás trabajar es bueno, estudiar es bueno, pero todo eso es temporal. Lo único bueno que trasciende, lo único bueno que va a la eternidad, que apunta hacia Dios, es buscarlo y hacer su voluntad en este mundo. Que Dios bendiga su palabra, su iglesia, y nos ayude siempre a ir en esa dirección, como está en la imagen ahí, ese camino, esa carretera. Muchas veces usted ha ido por carreteras, por caminos de horas, y se ve lejos, pero tarde o temprano llega el destino, aunque se vea lejos el destino, en el mapa o en el horizonte, uy, que se ve lejos, va a ser largo el camino, pero igual llegamos. Así va a ser el encuentro con Dios, hermano. Amén.